Hola, buen momento. Sigo compartiendo con ustedes el libro El espejo en el jardín 2. Hoy toca el tema Ley sobre personas desaparecidas, del capítulo número 30, Después de perdidos, volver a perder. Días después de que atendieron a Malena, en una tarde, don Cirilo se acercó al jardinero. Jove, me salieron algunas inquietudes sobre el caso de los desaparecidos, lo que comentó Malena. Usted dirá, don Cirilo. El esposo de una prima era un licenciado, ya grande de edad. Trabajó en la universidad y se jubiló. Un compañero y amigo era político y ganó la presidencia de un municipio de aquí cerca de Morelia. Lo invitó a trabajar con él. Aceptó. Creo que fue como su secretario, algo así como su mano derecha. Solo que tuvo que pedir permiso en el seguro para volver a trabajar y le suspendieron la pensión. Tenía como un año trabajando en el ayuntamiento. Salió de su casa rumbo al trabajo. Por la tarde se despidió de sus compañeros y del presidente y viajó rumbo a Morelia. Pero nunca llegó a su casa. Desapareció con todo y camioneta, que era propiedad de la presidencia municipal. Mi sobrina me platicó que vivía en un verdadero infierno. Mi prima nunca trabajó, siempre dependió de su esposo. Al faltar él, se quedó desprotegida. No podía tener acceso a las cuentas, vender las propiedades, tramitar el seguro, recuperar la pensión. En todos lados le pedían el acta de defunción que no tenía. Sus hijos se hicieron cargos de los gastos de ella y de la casa. Contrataron un abogado. Pasaron años en un juicio para obtener el acta de defunción de muerte por presunción. Todo ese trámite generó gastos y los honorarios del abogado pues también. La familia, además de vivir con mucha incertidumbre, con miedo, un duelo que no puede cerrar, carencias económicas al quedarse sin el sostén, impotencia al no poder tocar nada de las propiedades del desaparecido e interminables trámites burocráticos, encima de todo debe contratar un abogado para que entable un juicio que no sabe cuánto va a costar y cuánto va a durar. Bonita legislación tenemos. Desapareció hace como 8 o 9 años. No se encontró su cadáver ni la camioneta. Hace más de un año fui a visitar a mi prima. Me dijo que ya tenían el acta de defunción, que ahora sí estaban avanzando en todos los trámites. Está delgada, muy acabada. Aún tiene la esperanza de que un día él regrese. El no ver un cadáver, el no tener la certeza de su muerte, los mete en una incertidumbre que poco a poco consume. Su prima no puede cerrar el duelo. Es necesario que acepte la pérdida, que él ya no va a regresar. Mientras no lo haga, va a seguir sufriendo y muriendo lentamente. ¿Qué es lo que me quería preguntar? Hace unas semanas vi en las noticias que habían desaparecido unos maestros. ¿Qué pasó con el trabajo? ¿Cuál es su situación legal? ¿Y su familia? ¿Quién la mantiene? ¿Los familiares van a pasar el mismo infierno que la de mi prima? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vámonos por partes. Lo primero que se debe hacer es levantar un acta en el Ministerio Público y asentar el hecho de que la persona está desaparecida. ¿Y eso para qué? Es por ley dar parte a las autoridades. Se tiene que levantar un acta. Con este hecho, el desaparecido entra en incertidumbre legal. En las dependencias de gobierno, si no te presentas durante 3 días seguidos, te levantan un acta de abandono de empleo y te quitan la plaza, perdiendo todos los derechos. Con este documento, en donde se reporta a las autoridades la desaparición, al presentarlo en el trabajo se detiene este proceso hasta que aparezca o se decrete la muerte por presunción. ¿Cómo es eso? Las desapariciones, en general, están normadas por el Código Civil Federal, publicado en 1928, en donde en su artículo 705 trata la presunción de muerte y por los códigos civiles de los estados. Pero antes no había desapariciones. Claro que sí, no las forzadas que hay ahora.
Mire, hay desaparecidos por accidentes marítimos o naufragios y siniestros naturales como inundaciones, temblores, tornados, etc. En estos casos se da la presunción de muerte a los 2 años. En el caso de incendio, explosión y accidente ferroviario o aéreo y exista certeza de que la persona estaba ahí, aunque no haya cadáver, se da la presunción de muerte a los 6 meses. En este caso, el juez publica la presunción de muerte sin costo 3 veces en un mes. Entonces, ¿por qué transcurrió tanto tiempo para arreglar eso en el caso de la esposa de Jocelina, mi prima? Pues porque no entró en ninguno de los casos anteriores. En este caso fue una desaparición forzada. Como no había definiciones legales adecuadas sobre este tipo de desaparición, se aplicó la ley general, que son 6 años, para poder dar el acta. Como bien dice, en aquel tiempo no había tanta incidencia forzada por el crimen organizado. Actualmente son muchas, ¿sí? Son demasiados. Esto ya es una necesidad social. Ya deberían legislar los diputados para ayudar a las familias de los desaparecidos. Ya ves los de Ayotzinapa. Bueno, en eso tuvo que ver mucho el gobierno. Y aunque trabajen ahí, los deben de castigar. El trabajar para el gobierno no les da derecho a asesinar a la gente del pueblo. Hay que hacerle la vida menos complicada a los que tienen la desgracia de pasar por esta situación. No cabe duda que después de perdidos volverá a perder. Y uno sin poder hacer nada. Bueno, sí, podemos ponernos en contacto con los diputados y senadores para demandar que cumplan con su trabajo. Voy a ir a buscar al diputado del sector para proponerle que legislen sobre este asunto y también en la educación. Ahí está la clave. Si educamos hombres libres de dolor, no van a delinquir, que nuestros impuestos se vean. No todo se lo debemos dejar a Dios. Hay que hacer lo que nos toque hacer y lo demás dejarlo en sus manos. No va a ser necesario que busque a su diputado. Ya se legisló al respecto. Fue necesario hacer una nueva ley especial para estos casos. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del 2017. Y como todas las leyes tienen modificaciones, y en esta, la última fue el 13 de mayo del año pasado. Órale, no lo sabía. Eso fue después de que el licenciado desapareció. ¿Y cómo se llama esa ley? Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Me parece muy importante, pues también trata de los desaparecidos por funcionarios públicos. Pues tiene muy poco de publicada y creo que va a pasar mucho tiempo para poder implementarla en su totalidad y que la apliquen a todos los que contribuyen a la desaparición de personas, así sea algún militar, político o hasta el mismo presidente. Ya ves que dicen que lo de Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Se está trabajando. Además, se ha publicado una guía para la consulta e interpretación de la nueva ley y para orientar a los familiares de todos los protocolos que tienen que cumplir en tiempo y forma. ¿Qué contiene esa guía? Es como un libro. Inicia con el prólogo, le sigue la presentación. Luego, ¿por qué una ley general? Es la justificación. Usted dijo que era una necesidad social. Y luego viene la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Plazos para la implementación de la ley. En este apartado, lo que más llamó mi atención fueron dos cosas. Primero, el número de organismos involucrados en la búsqueda de personas. En esta ley se conforma el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que está formado por 1. El Consejo Nacional Ciudadano. 2. La Comisión Nacional de Búsqueda. 3. Grupos de búsqueda. 4. Fiscalías especializadas. 5. Programa Nacional de Búsqueda. Y 6. Programa Nacional de Exhumaciones.
¿A poco hay fiscalías especializadas en este asunto? ¿Aquí en Michoacán hay? Sí. ¿En dónde está? En Calzada La Huerta, 3056, frente a Changari. ¿Qué otra cosa llamó tu atención? Un procedimiento administrativo llamado declaración especial de ausencia. Para esto es necesario llevar la documentación que acredite uno, el nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida y sus datos generales. 2. El nombre, fecha de nacimiento y el estado civil de la persona desaparecida. El número de la carpeta de investigación, del reporte o del expediente de queja. 4. La fecha y lugar de los hechos relacionados con la desaparición. 5. Nombre y edad de familiares o de personas que tengan una relación sentimental afectiva con la persona desaparecida. 6. La actividad a la que se dedica la persona desaparecida, nombre y domicilio de su trabajo y datos del régimen de seguridad social. 7. Los bienes y derechos patrimoniales de la persona desaparecida. 8. Los efectos que se solicita tengan la declaración especial de ausencia. Y 9. Toda aquella información para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida. ¿Y eso para qué sirve? Su finalidad es reconocer los derechos del desaparecido y de sus familiares, a que se presuma con vida y con esto salvaguardar sus derechos patrimoniales y modificar el estatus legal de la persona. Esta declaración es un procedimiento especial que permite solucionar algunos problemas. Por ejemplo, poder acceder a las cuentas bancarias por parte de la familia directa, reclamar una pensión, realizar trámites de pasaportes de hijos menores, en tanto la persona es localizada, para que no queden en peligro sus bienes o que se generen obligaciones imposibles de cumplir. ¿Y en qué tiempo se puede solicitar? Podrá solicitarse a partir de los 3 meses de que se haya hecho la denuncia de desaparición o la presentación de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿En dónde se debe tramitar? El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada podrá solicitar a petición de los familiares u otras personas legitimadas por la ley al órgano jurisdiccional que se inicie el procedimiento de declaración especial de ausencia y, en su caso, que ordene las medidas que resulten necesarias para proteger los derechos. Pues con eso se evita todo el calvario y el tiempo invertido en el proceso que vivió mi prima. Sí, al menos en el papel, la declaración especial de ausencia tiene los siguientes efectos. 1. Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida. 2. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años. 3. Proteger el patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito o sujetos a hipoteca. 4. Fijar la forma y los plazos para que los familiares puedan acceder al patrimonio de la persona desaparecida. 5. Permitir que los beneficiarios continúen cubiertos por el régimen de seguridad social, derivado de la relación laboral de la persona desaparecida. 6. Suspender en forma provisional actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la persona desaparecida. 7. Declarar la inexigibilidad temporal de los derechos o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo. 8. Proveer sobre la representación legal de la persona ausente cuando corresponda. 9. Establecer las reglas aplicables en casos de que la persona sea localizada con vida para el cumplimiento de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Es todo un procedimiento el que se sigue en este caso e inicia con determinar la competencia. Después viene la solicitud de declaración especial de ausencia. Si se admite la solicitud,
se dictan medidas cautelares y provisionales. Después se publican edictos. En el siguiente paso hay la modificación de medidas, principio de máxima protección. Y luego se tiene el plazo para la entrega de la información. El 8, el estudio de la solicitud, requerimientos y valoración de la información. El 9, plazo para resolver en definitiva la declaración de especialidad de ausencia. Y 10, la publicación de la resolución. ¿Este procedimiento sustituye el acta de defunción por presunción de muerte? No. Este procedimiento es para que los desaparecidos y la familia queden protegidos. La desaparición es un presupuesto de hecho, cuando el sujeto no es hallado. La ausencia, una situación jurídica que requiere de una decisión judicial. Y la declaración de fallecimiento se configura como una presunción legal. Mi prima tardó años en tener el documento. ¿Cuánto tiempo es ahora? También se modificó el Código Civil Federal. Ahora son 3 años desde la declaración de ausencia. El juez, a petición de la parte interesada, declarará la presunción de muerte. Pues se escucha muy bien. Ojalá y se cumpla. Acuérdese, don Cirilo, los cambios son lentos. La misma realidad nos va diciendo por dónde ir. Aún deben emitirse leyes especiales en materia de declaración de ausencia en los estados y en la federación para que este procedimiento quede bien regulado. Oye, Juve, ¿y en el caso de Juan Héctor, que desapareció dejando a su esposa e hijos? Se puso la denuncia, pero a la semana se supo que el angelito se fue con una mujer y que está en la frontera intentando pasar a Estados Unidos. Esta ley no puede aplicar aquí. Su desaparición fue voluntaria. Un día de estos me voy a poner a investigar qué leyes aplican. Los chamacos quedaron totalmente desprotegidos. Y me voy, ya se hizo noche. Nos vemos mañana. Ándale pues, don Cirilo. Que descanse. Hasta aquí el video de hoy. Por su atención y tiempo, mil gracias. Y como siempre, por favor, si consideras que esta información le puede ser útil a alguien, comparta. Que tengan muy buenos momentos.